Comenzamos un nuevo programa de Sin Límites. Lo primero que vamos a hacer es saludar, como siempre, en la producción a Feli, saludar a Fernando Sánchez, que hace posible que este programa esté al aire. No, mentira, yo no lo hago posible, lo hace posible usted, que viene, si no... No se haga el humilde. Son sus invitados, si no, no. No se haga el humilde. No. Saludamos a Aptra por el obsequio. Y ahora sí, Saludá a Fivertel, al Fivertel corporativo y a todas las empresas que siempre cumplen mal con su servicio. Eso, saludalos, por favor. Saludamos a todos ellos los saludamos. Y ahora sí, a quienes hoy nos van a acompañar en el programa, a Mariana Montiel de Recorridas Peronistas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya doy la bienvenida, mirá cómo me siento de cómoda. A Pablo Vázquez del Instituto Juan Manuel de Rosas. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por ver Martín Fierro, Mili. Bueno. Y también saludamos en este programa a Héctor Vecchio, que nos está acompañando y nos va a deslumbrar con su voz. Muy bien. Esperemos que así sea. Y algo que quería hablar antes de arrancar con lo que siempre... vamos a brindar. Vamos a brindar. ¡Qué atención, vamos por a brindar. favor! Bueno. Vamos a brindar, Pero por favor. Por favor. Qué Me bueno. siento como en la casona, ya que sos de Lanús, me siento como en la casona. Vamos a brindar. En el VIP, por favor. Un Iba a lujo. decir Pero qué qué sorpresa. antigüedad, pero Sí, me pero parece yo soy que... grande. Pero qué sorpresa. Yo tengo esa referencia. Tal cual. Si no te digo Niceto acá, pero no, que sea del conurbano. sorpresa. Como burbujas en Claro. Lomas, ¿te acordás? Justamente. Yo no existía, pero me han contado. O en Pupé, por Camino Negro. Burbujas. Pupé por Camino Negro. Sí. Nexo. También. Nexo. También, Pascu, sí. Mi club. Pascu y Salta. Mi club que sigue estando, Mi club, los rock mi que club se que bailan. sigue Mi querido mi club. Mi club, Sí. sí, totalmente. Hasta Héctor mi nos mamá iba a mira. bailar, Héctor claro. nos mira. A ver, Héctor. Sí. Claro, Íbamos claro. y voy. Él va, ¿no? Es una persona seria. ¿Cómo no va A ver, ir? nombremos Algunos lugares de aquella época. de mi época. Lanús Camote. Bueno, por ejemplo, Zodíaco. Yo iba a bailar a Zodíaco, que estaba en Floresta. A Regatas de Avellaneda. Bueno, muchos lugares de la zona Racing, Independiente, en fin. Claro. Lugares que cuando yo era chico hacían bailes también. Ahí se viene el Pinar de descorche. Rocha, me acuerdo. Pinar de Rocha. Pinar de Rocha. Ahí me hicieron la despedida de soltero. Mira, Pinar de Rocha. Sí. Bueno, Ah. Mau Mau era Mau Mau. También. Pero acá las en la damas. calle Arroz. Gracias, Sí. muy amable. Ahí vamos. Sin solución de continuidad, tomamos a Federico de Alvear. Es una cosa de Viva San Martín. Viva San Martín. Del sur. Viva Rosa y Del viva sur al obelisco. Del Bueno, sur pero al ¿a Obelisco. qué se debe este brindis? Este brindis se debe a lo primero que vamos a tocar en el programa, lo que se me había ocurrido. Obviamente que es algo que trasciende todo, ha trascendido todo. Perdón, faltaba yo, ¿no? Claro, bueno. pues Algo que son- trasciende todo y que tiene que ver con lo que ha pasado ayer. Perdón, antes de ayer, el domingo. Bueno, 7 en las viva elecciones Perón. bonaerenses. Viva Viva Perón. Perón. Viva el pueblo Felicitaciones argentino. a todos los Pueblo. compañeros Viva. que han militado. Sí, y vivamos nosotros porque Compañero. hemos votado en la zona sur. Sí. Sí. Ahora la gran pregunta, y para comenzar, cortito, Mariela, dame tu mirada sobre lo que pasó este domingo. ¿Por qué el pueblo fue en masa, no de Sergio Massa, sino en masa como pueblo, a votar? Bueno, hemos tenido el 63% de asistencia del electorado. Eso quiere decir que la gente se está interesando por cambiar el rumbo que tiene este país. Y creo que tengo un solo deseo, y es que las dirigencias sepan utilizar esta victoria que dio el pueblo y este despertar que está teniendo nuestro querido pueblo argentino y sobre todo bonaerense, para encontrar la forma de llegar a un proyecto de país que realmente contenga a todos, que hable de soberanía y de felicidad del pueblo. Sí, y por otro lado, Muy bien. me gustaría tu mirada, Pablo, cortita. Adhiero a lo que dice ella. Obviamente tuvimos el apoyo de Karina Milei y su 3%. Si no, los números hubiesen sido distintos, es cierto.
Pero así todo, creo que tanto tiempo, tantos meses de hostigar desde el oficialismo nacional al pueblo argentino no son gratuitos. Entonces, bueno, el peronismo tiene ahora una responsabilidad, que es presentar un proyecto serio de alternativa a lo que se está viviendo. Así que frente de eso, bueno, contentos. La mayor diferencia se dio en la tercera sección electoral, así que estamos más que bien. En mi caso, lo que yo creo es que este presidente, desde que asumió, lo que hizo es tirarse un tiro en los pies. Cada cosa que ha dicho, ¿no? Desde decirnos a nosotros, el pueblo, orcos, todas las injurias que se hizo, hasta decir en algún momento que quería intervenir la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que en cada voto hubo una de esas personas que fue agredida. Sobre todo quería hablar con respecto al tema de Pablo Grillo, que lo hemos tenido en un programa. Vamos, hemos estado con el papá, quería saludarlo. Creo que en cada manifestación de que hubo algún compañero o no, pero que era jubilado, por ejemplo, reprimido, creo que eso fue uno de los votos. Otro voto fue lo de Garrahan, ¿no? Otro tema fue este tema de lo que sucedía el año pasado, que este año continuó con respecto a la no entrega de los alimentos, que se mantenía a través de fallos judiciales y no se entregaban esos alimentos a nuestro pueblo, ¿no? Bueno, tantas cosas que hizo este gobierno, aquel nefasto decreto, ¿no? Que modificó, casi fue una reforma de la Constitución encubierta. Sí. Tantas cosas que hizo este gobierno, los distintos vetos, ¿no? Creo que todo esto sumó en nuestro pueblo obviamente también tener en cuenta lo que sucedió con Cristina, que también está en su casa presa, y también creo que eso también sumó a este voto de nuestra gente. Y también, obviamente, cada despedido, creo que tiene que ver con cada negocio en el cual cada vez se vende menos, pero también con el hambre de nuestro pueblo, ¿no? O sea, creo que hay un montón de situaciones que llevaron a nuestro pueblo a decir, bueno, ¿quién es el que está en contra de este hombre? Más allá de que sea o no peronista, ¿no? Y el primero que encontraron, el primer que se muestra, creo que hoy como líder y futuro jefe del peronismo, creo que tiene que ver con Axel. Pero para no extendernos en este tema, y ya hemos brindado, quería hablar un poquito con respecto a Mariela. Y Mariela nos iba, porque septiembre para los peronistas también hay una fecha dentro de septiembre que tiene que ver con el golpe a Irigoyen, si no me equivoco, que es el 6 de septiembre, ¿no? Exactamente, el septiembre es nefasto para la historia argentina. Para el movimiento nacional, ¿no? Es totalmente nefasto. Y una cosa que me decía Mariela antes de comenzar el programa es que nuestro pueblo muchas veces no identifica al bombardeo a la Plaza de Mayo, que fue 2 meses antes, y el golpe de Estado, ¿no? Cuando Perón decide irse él de la Argentina para no entrar en una guerra civil, ¿no? Pero sí, eso mejor que lo diga Mariela. El otro día había estado en el Museo Nacional, ahí en Parque Lezama, y había un casco que había pertenecido a Uriburu. Entonces ahí me di cuenta que se cumplió el 6 de septiembre, 95 años del primer golpe de Estado en nuestra Argentina, que siempre tiene que ver con la decisión de qué proyecto de país va a predominar y a quiénes va a beneficiar. Y ahora el 16 de septiembre, se cumplen 70 años del golpe que derrocó al único gobierno que llevó adelante un proyecto de país integral y con justicia social. Así que me parecía súper interesante hablar de eso. Y sí, lo que veo en las aulas, en la universidad, a veces con los compañeros, ¿no? Que se confunde y pensamos que el golpe de Estado y el bombardeo se dan en el mismo día. Y sin embargo no es así, ¿no? O sea, eso por un lado. El peronismo no cae por cuestiones económicas, no cae por una crisis económica, sino por una crisis política. Entonces, la Iglesia Católica es quien va a llevar adelante la organización de esa oposición, junto con, obviamente,
Partido Socialista, como en el Partido Comunista, por eso digo que es una cuestión política y no eclesiástica únicamente. Y el 11 de junio se lleva adelante la convocatoria al Corpus Christi, y algo que tenía que ser en reivindicación de las cuestiones religiosas termina siendo un acto político. Y ahí se quema una bandera. Esa quema de la bandera es interpretada obviamente como un agravio, ¿no? A nuestra identidad nacional. Y bueno, pasa toda una semana después de eso y se da el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es la Armada que por primera vez en la historia, de toda la historia de la humanidad, las Fuerzas Armadas va a atacar a su propio pueblo. Lo que ellos dicen es que es para matar a Perón. Todos sabemos que es muy fácil matar a un líder cuando vos sabés dónde va, cuál es su agenda, no es necesario. Así que ese día la Armada bombardea junto con la complicidad de la Iglesia Católica y de los partidos políticos que están en oposición. Voy a hacer un paréntesis porque claramente la CIA y Gran Bretaña también han aportado a esto. Y se da ese famoso bombardeo a la plaza donde mueren 400 personas y hay entre 800 y 850 heridos. Muere un montón de gente civil, o sea, es las Fuerzas Armadas, específicamente la Marina, atacando al pueblo que estaba caminando por la plaza. Es lo mismo que estemos caminando nosotros y de repente empiezan a bombardear. ¿Cómo se da esto? Bueno, la Armada lo que dice es que van a hacer un acto en reivindicación a San Martín y a la bandera. Entonces sí va a haber un desfile. Obviamente Perón, que tenía a Lucero como su mano derecha y como cada uno de los presidentes sabe lo que va a suceder, está al tanto de esto, se cree que puede haber un posible golpe de Estado, pero se deja democráticamente que todo funcione como venía funcionando. Y bueno, a las 12:40 cae la primer bomba, son 4 horas que están matando al pueblo argentino, porque evidentemente Perón no estaba ahí, por lo único que se sigue bombardeando es para crear terror, miedo, y va a marcar un precedente en la historia. Hay un punto que me gustaría tocar, que el general Perón, tras estos bombardeos, tras lo que se vivió en esos momentos, deja de ser jefe de la revolución, del Partido Único de la Revolución, para convertirse en el presidente de los argentinos, ¿no? Pero así todo, tampoco no le servía, porque lo que ellos querían era directamente el derrocamiento o la muerte del general Perón. Sí. Pero hay una cosa o una situación que me contaron, y ustedes dos no me van a dejar mentir, es cuando el famoso discurso criticado desde el otro lado al general Perón, que es el del 5x1, ¿no? Mira, te aporto... Donde dice que el general le dice al que tenía al lado, le dice, mirá, voy a intentar ser lo más pacífico posible. Cuando sube al escenario, bueno, era un ser humano, ¿no? Y termina diciendo lo del 5x1. Sí, y cuando vuelve le dice, mirá, la verdad que iba como a hacer un discurso pacífico, pero... Mira, paradójicamente, y sumándome lo que dice la compañera, ¿qué es lo paradójico? Se critica el 5x1 y posteriormente no pasó nada. Ahora, cuando se da la noche, el 16 de junio, que plantea Perón la pacificación y que no salgamos y que no digamos nada, se queman las iglesias. Así que una cosa es la cuestión discursiva y otro tiene que ver cuál es la acción del pueblo. Hago un paréntesis grande con el tema de la quema de las iglesias, que siempre ha sido el gran San Benito que hemos cargado los peronistas, como si fuésemos ateos de nosotros quemar iglesias, ¿no? Lo que ha dicho uno, que Perón fue el único presidente que quemó sus propias iglesias. Mentira, porque si el peronismo hubiese quemado o hubiese mandado quemar las iglesias, no quedaba ninguna en pie. No, ahí hubo un hecho premeditado dentro de las estructuras eclesiásticas, dentro de las iglesias, que fueron las únicas que se quemaron, fueron dentro del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una orden expresa de los sectores que estaban en el golpe contra Perón para simular la quema. Que algún compañero, que alguno descolgado se sumó y viendo la quema tiró un fósforo, bueno, pero no.
Aquí hay un hecho premeditado de muchos sectores que ya sabían per se, lo vemos en textos de la época, que iba a pasar algo después del bombardeo y que muchos de ellos, sobre todo de la militancia católica, te lo digo como católico, planteaban algún hecho de sangre o un hecho de que fuese determinante para generar un odio contra Perón, y frente al bombardeo que se silencia se pone en relieve esas quemas que fueron orquestadas desde adentro. Dato de color. Me decía un señor, estábamos en una reunión en la iglesia de San Francisco, dentro del casco histórico. No, porque acá se ve la columna que fue quemada en el 55. Me dice, no, esto lo mandó quemar Perón y Evita. No puede ser, porque en el 55 Eva ya había fallecido. Más, Perón y Eva son hermanos franciscanos de la Primera Orden, jamás se hubiesen planteado la quema en San Francisco. Y un dato más, al mes de fallecer Eva se hace una misa en San Francisco y hasta se pensó que Evita podía estar su cuerpo yacente en esa iglesia. Después se hizo el monumento al descamisado. Y entonces me decía, no, nosotros estábamos estudiando, estábamos en la universidad, estábamos colegio católico, y ya los curas nos habían advertido que ese día a la noche teníamos que estar atentos con armas, nos habían hecho un entrenamiento de manejo de armas porque el peronismo iba a atacar. Le digo un dato fundamental. O sea, nosotros no sabíamos que iba a haber un bombardeo. Ustedes sí. Y sabían que se iban a quemar las iglesias. Entonces, discúlpeme, no es un hecho que nosotros hayamos generado. Y sí, hay un tema también ahí. Sí. Bueno, nos estamos olvidando de un hecho importante. Hay una cosa que yo quiero. Corrección fraterna. En realidad es la cúpula de la iglesia. No, por supuesto. Y no la iglesia, pues la iglesia, desde mi punto de vista, somos todos. No, por eso, digamos, yo le estoy diciendo como católico, y en este caso son ciertos sectores de la iglesia que se unieron para atentar contra el gobierno de Perón, por supuesto. Eso. Como dijo alguna vez Hernández Arregui, que también adhería a Abelardo Ramos, todas las instituciones van a tener un ala que va a defender al pueblo y otra que va a buscar siempre que seamos colonia. Así que claramente esto. Pero nos estamos olvidando de un dato que no le contamos a la gente, que es los aviones que van a sobrevolar la Plaza de Mayo y van a matar a sangre fría más de 400 personas que estaban ahí, tenían y llevaban en su cola la C y la B de Cristo Vence. Entonces eso es lo que hace, más la convocatoria que habían tenido el 11, que la gente responda a tremendo acto de asesinar al pueblo, y por eso es que se sale a la noche a quemar las iglesias. Obviamente que está mal, y no estoy justificando esto, pero hay una corriente historiográfica que intenta hablar del bombardeo o minimizarlo, y levantan la quema de las iglesias. En la quema de las iglesias falleció una sola persona por un ataque cardíaco, que fue una persona que estaba en la iglesia, mientras se mataron 400 civiles y más de 800 heridos. Entonces, no justifico, pero digo, hay un interés en poner en valor lo que hizo el peronismo con las iglesias y minimizar el bombardeo, que fue un ataque terrorista. Agrego que no fue una cuestión no solo ni premeditada ni ordenada por Perón, no fue una cuestión premeditada por el peronismo en pleno, sino que hubo intereses que enancados, me gusta el término muy antiguo, enancados en la oposición contra Perón, utilizaron las figuras de las iglesias quemadas para volvernos en contra. Pero esto fue un pan el 55 es un año orquestado, obviamente, desde el conflicto con la iglesia, que se desata septiembre-octubre del 54, y que tuvo distintas escalas, y en el 55 estalla todo, pero era el único ente organizador que podía tener la oposición en aquel momento. Recordemos que a mitad del 54, en la elección a vicepresidente, la única que se dio en el país, nosotros, el peronismo, como me hago cargo de la historia en general, sacamos el 64% de los votos. O sea, teníamos ahí cuando uno dice, ¿tenías la hegemonía? Sí, papá, teníamos la hegemonía, teníamos todo. No teníamos por qué
hacer determinadas cosas, pues evaluaremos si ahí se pasó Perón en la lucha contra la Iglesia, pero eso fue un interés de la oposición. Ahí hay un tema también con respecto a los liberales y a quienes siempre manejaron detrás de los liberales ese poder que no es del pueblo, y que cada vez que ellos no podían vencer a través de las urnas, terminaban dando golpe de Estado. Eso comienza con Irigoyen y recién, por ejemplo, el paso entre Irigoyen a Alvear se va a tener que ver recién después. Ese paso de presidente democrático a presidente democrático recién se ve entre entre Alfonsín y Menem en el 89. Sí, no, ahí tenés toda una secuencia de los grupos antagónicos que conspiran con el golpe contra. Pero me parece que es un tema que lo podemos dejar para otro programa. Sí, porque es muy sangriento. Porque hay un tema del cual quería yo que lo toquemos, cual tenemos pendiente con Pablo, cortito, pero podemos dar un. Lo podemos hablar todos. Sí, que tiene que ver con el peronismo exotérico. Hay un peronismo exotérico. Mira vos. Sí, porque y Pablo ha hecho un trabajo sobre me sale, tengo siempre mi beta Cristianucci, pero en este caso como que me voy de mi beta Cristianucci y planteo otro parámetro. Y siempre quedó como pendiente ese tema. Porque a vos te gusta, sí, porque es una cosa de loco. O sea, en realidad, para ser breve, el peronismo como movimiento político, cual si fuese un río caudaloso, tiene distintos afluentes. No tengo cómo explicarlo. Y dentro de esos afluentes, obviamente que nosotros somos cristianos humanistas, lo dice nuestras 20 verdades, pero a su vez, como el peronismo tiene un planteo muy amplio de distintos sectores de la comunidad, abrevan distintas confesionalidades. Cristianos, no cristianos, judíos, musulmanes, sintoístas y todo lo demás. Hay otro tipo de corrientes que no son las religiones oficiales, por supuesto, sobre todo en los años 30 y 40. Acá en Argentina, en el siglo XX, le daban mucho a la lectura de cartas, a la quiromancia y el espiritismo. El espiritismo ya desde fin del siglo XIX, principio del XX, se hace muy fuerte, no solo a nivel general, sino en nuestro país, ¿no? Hay muchos presidentes que tienen su costado esotérico y espiritista. Nombraste Irigoyen, ese, por supuesto. En el caso del general Justo, por ejemplo, hay un libro que es el de Manuel Gálvez donde cuenta que Irigoyen era masón. No solo era masón, sino que aparte era devoto de la Madre María. Soy de Lomas de Zamora. Las 2 veces que fue Irigoyen a Lomas de Zamora fue una para el velorio de Garona, que es la familia tradicional Lomas de Zamora por parte de los radicales. De hecho, hay una calle Garona, yo justo vivía al lado. Y segundo, por el velatorio en Temperley de la Madre María, del cual era adherente, ¿no? Pancho Sierra, la Madre María y demás. Y de último la cuestión política y esoterismo siempre está unida. Si uno ve el archivo del general Justo, tiene seguimos brindando por acá. Metalé, su mapa de carta astral. Es más, le voy a y dale. Poner un poquito más. Ni qué decir de Perón. Como decía Jorge Asís, cuando le preguntaban, no, porque el brujo López Rega, el brujo era Perón. El brujo era Perón, así. El brujo era Fuertes Perón. declaraciones. Eso lo dice Jorge Asís en un par de charlas, y me acuerdo de una charla con Fantino. Yo te digo que se está encontrando un par de compañeros que. Pero yo cito la fuente. Yo, como historiador, cito la fuente. A los que nos están viendo. Si no les gusta, sí que ellos citen la fuente. No, abrimos el chat. Abrime el chat. A ver qué es lo que opinan los compañeros. Así actúa. Te lo digo así. El público, no solo está textualizado en uno de los capítulos del Escarmiento, sino que en un reportaje con Alejandro Fantino, frente a los ojos azorados de Alejandro Fantino, no sé si porque tomó algo que no correspondía o por la aseveración de Jorge Asís, dice: el brujo era Perón. ¿Pero por qué? No que anduviese en Macumba, sino que Perón, como cualquier político de la época... ¿Ya existía en esa época? Por supuesto.
Esto no tiene nada que ver. Voy a tirar otra y te agarrás de los pantalones. Biblioteca del Libertador San Martín, en Perú. Dentro de la biblioteca del General San Martín, la biblioteca de Perú se funda con los libros que su libertador y nuestro libertador, el General San Martín, protector del Perú, Lord Protector, ahí instaura. Dentro de esos libros, La Joya es un libro medieval de lectura de manos, de quiromancia de San Martín. Hay una discusión ¿San Martín también. era esotérico? No, pero las lecturas de la época implicaba tener esas cuestiones y estabas en el mundo político. Yo tengo el detalle de la biblioteca de Perón, más de 3.500 libros de los que sobrevivieron. De los 3.000 libros que sobrevivieron, hay libros de fe católica seguro y hay libros esotéricos. Eso no quita ni agrega nada. Las logias eran totalmente algo común y la masonería también, y había que creer en algo. Sobre todo la cuestión del espiritismo y sobre todo que muchos sectores del espiritismo se van a unir al peronismo porque es una cuestión popular. Y entonces ellos desde su identidad espiritista te hablan de Perón, te hablan de Eva, en este caso la Sociedad Científica Basilio, que siempre se endilga que fueron uno de los causantes de la caída de Perón porque la iglesia lo veía con malos ojos esa adhesión. Bueno, era muy popular porque convocaban, después va a estar adherida Isabel, convocaban a los espíritus desencarnados, que es su terminología que ellos tienen, y había muchos peronistas, o no tan peronistas, que creían en eso. Y hay muchos textos que yo poseo, que son los mismos que están en la Biblioteca Perón, que son reperonistas, hablan del segundo plan quinquenal, de la adhesión a Perón, de Eva, y son espiritistas. O como el libro que hace referencia a la Esfinge, de 1950, año del Libertador San Martín, hace toda una cuestión esotérica, y después habla de los derechos del trabajador, de cómo está Perón, de cómo está Eva, un libro que... Usted abrió un tema interesante para hablar con Federico. Sí. Con Federico, un panelista de nuestro programa. Abrió un tema interesante, seguramente debe estar viendo el programa y obviamente escuchando, así que Federico, ahí estás escuchando a Pablo. No, en así ese que caso, para el próximo programa... No, en ese caso, para ser breve, no es que sea el peronismo algo más o menos, deje de ser católico o deje de ser cristiano humanista. Así como hubo sectores sintoístas de los japoneses peronistas que adhirieron al movimiento, o como hubo judíos peronistas. Claro. Hecho, y también árabes peronistas. Y árabes peronistas, hay sectores musulmanes que han adherido también al peronismo, no tiene nada que ver. Hubo sectores espiritistas que adhirieron al peronismo. ¿El peronismo es esotérico? No, pero hay sectores dentro de lo que sería un conocimiento esotérico, un conocimiento no regulado dentro de las normas de las iglesias tradicionales, que adhirieron en el marco del primer peronismo. O sea, López Rega o la logia Nael en los 60, con Urien, el doctor Urien, el padre del viejo viejo, en ese momento era joven, el guardia marina, que después de unirse a Montoneros, era de la logia Urien, que habían visto a Urien, que era un espiritista en Brasil, que lo conoce Perón, el propio Perón lo dice en el libro Yo, Juan Domingo Perón, de Luca de Tena, Calvo y Peikovic, hecho en los 70, publicado por Planeta, donde dice, sí, yo me acuerdo y hablé con Anael, él me contó algunas cosas, vio y todo, y él habló. O sea, lo que uno plantea son los datos dentro de la documentación que existe. Vos me hablaste de la masonería. Nosotros estábamos con la masonería, más o menos. Pero yo te diría que no. Sí, pero ese es un tema que me gustaría tocarlo más adelante. Seguimos tocando temas para más adelante. Porque, lo pateamos. Porque precisamente el peronismo es popular. El peronismo popular, por supuesto. Y obviamente toca nuestra cultura. En ese momento se dan películas como como el hermano José de Pepe Arias, o cuando eran las novelas de Nini Marshall, ella se persina y le dé a los santos, que Dios se la pague. Espíritus. ¿Cómo es? Que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. Sería, bueno, ¿no? en las cosas populares de los 40 y 50 estaba eso. Pero quiero darle ahora lugar ya bajó eso. A que también se podría hacer un programa que tiene que ver con el peronismo y el tango, pero en este caso yo quiero darle lugar acá a Héctor Vecchio, que nos está acompañando y que me gustaría, bueno, él va a ser el primer tema es Desencuentro, pero me gustaría en principio, bueno, presentarte, Héctor,
Y bueno, contame un poquito de vos, para que te conozca nuestro pueblo, público, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera soy peluquero desde hace muchos años y desde hace menos canto. Se dio un poco la casualidad, tuve ataques de pánico, recomiendo cantar, porque la verdad me sirvió como para salir de esos ataques de pánico. El médico me dijo, no tenés nada, así que lo único que te digo, busquete un hobby o anda a terapia. Lo primero que encontré fue el hobby. Y si algo pasó entre nuestro pueblo y precisamente el presidente Milei, es un desencuentro, ¿no, Héctor? Así es, desencuentro. Vamos con la música. No era pero bueno, no importa. No importa, sigamos. Andate con ella. Hace lo que te digo, no dejes que se vaya. Sabes que no hay derecho que la trates así. Bastante has lastimado su amor, su fe, su alma. Llámala, te lo ruego, haceme caso a mí, porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que la gente dijeron por ahí. ¿Acaso la conoces? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hacen lo que me han hecho a mí? Ándate con ella, no seas cobarde. Llámala, te pido, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas y llores de pena, lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hazlo por mí y andate con ella, que serás feliz. Yo sé por experiencia lo que te están haciendo. Mil cosas me decían faltando a la verdad. Hacían de su vida el mundo más horrendo. La gente me decía, ¿por qué no la dejas? Y sin embargo, hermano, luché por su cariño. Traté de comprenderla, su vida me contó. Te juro por mis ojos, no estoy arrepentido. La quiero más que nunca, con todo el corazón. Ándate con ella, no seas cobarde. Llámala, te pido, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas y llores de pena, lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí y andate con ella, que serás feliz. Llámala, te digo, hacelo por mí y andate con ella, que serás feliz. Muchas gracias. Bueno, después Impresionante. de esta impresionante canción que nos ha cantado Héctor. Héctor, contanos un poquito si tenés que presentarte en algún lado. Bueno, estoy cantando en este momento en Villaluro, en la calle López de Vega, y ahí estamos cada 15 días. El trabajo faltó bastante ahora porque yo era un cantante de San Telmo y hay poco turismo. Ya se sabe por qué, ¿no?
es muy cara la Argentina para el turismo que antes no visitaba. Así que bueno, se hace complicado encontrar lugares. Estoy haciendo muchos shows particulares, cumpleaños, en fin, eventos. Pero antes tenía la posibilidad de poder cantar a gente que no es la cotidiana, ¿no? La argentina. Le he cantado a ingleses, alemanes, holandeses, que a veces no entendían lo que decía. Pero, ¿qué pasa? Gardel hizo tanta escuela a través del mundo, paseando con su música, su arte, que nos hizo muy conocidos a los cantantes. Así que a veces me pedían por una cabeza, la última copa, y no sabían lo que yo estaba diciendo, pero musicalmente ellos la tenían en la cabecita. Una maravilla. Lo que hizo Gardel en aquel momento, increíble, increíble. Pero ahora vamos a ir con otra canción de Héctor. ¿Cómo no? Vamos a ver si no nos equivocamos. ¿Desencuentro puede ser? A ver con qué seguimos. Ahora sí, Desencuentro. Héctor Vecchio. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento y todo es vil. En un corso a contramano, un crupín trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el error. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Muy bien. Muy amable. Siempre es un gusto escuchar, sobre todo al tango, que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Por eso yo hacía hincapié precisamente en esta música, que es tan linda, que uno la aprende al tango a amar, generalmente cuando uno empieza a tener más experiencia en la vida, ¿no? Después de que nos dejó una novia. Sí, no te equivocás, de alguna manera. No hables por todos. No a todo el mundo le pasa lo mismo, claro. Es una desgracia, pero es cierto, nos suma. Aparte acompañamos, viste, la interpretación, yo me sentía... Lo sentimos. Sí, tipo sí. Tito Luciardo cuando estaba en la película de Gardel, que, viste, Gardel decía, pobre madre querida, y él asiente, pobre madre querida. Bueno, yo seguía lo mismo. El tango tiene una profundidad, es cierto, no lo comparemos con el reggaetón, pero digamos, tiene un sentir que es muy profundo. Cuando vos sos chico, obviamente que hay cosas que no te pasaron, no necesariamente tenemos que estar engañados y llevas por la vida, pero después sí, le vas tomando el gusto. Aparte las letras son impresionantes y el tono del baile y demás, que es muy sensual, le encanta a todo el mundo saliendo de Argentina. Pero a mí me gustaría, ¿qué es lo que le pasa a Héctor Vecchio cuando interpreta estas canciones? ¿Qué es lo que te pasa por dentro? Y después sí vamos a la próxima canción, una vez que... Bueno, a mí me gusta mucho lo que canto, por supuesto, uno elige los temas, ¿no? De alguna manera se siente identificado. Pero porque ha conocido, porque a lo mejor tengo unos cuantos años y me permite elaborar
cosas en mi mente que cuando era más joven, como dice ella, a lo mejor no era. Yo no fui un adepto al tango hasta entrado mis cuantos años, que no lo voy a decir cuánto. Me gustaba mucho Julio Iglesias, Diango, Rafael, Sabina, Serrat. Alberto Cortés era mi ídolo, pero en un momento dado, y no sé por qué causa, me empezó a gustar mucho Goyeneche. Goyeneche. Me encantó la forma de interpretar, de decir, de hacerme entender eso que vos recién decías, o que él decía. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir? Te metes en la letra y son poesías increíbles. Y bueno, eso es lo que a mí me pasa cuando canto o cuando interpreto, porque a veces no sé si canto o interpreto. Creo que están unidas las dos cosas. En el tango suele pasar eso. Hay que unir las dos cosas, para mi forma de pensar. Ahora sí, seguimos con la próxima canción, Dale. doctor. Creo que viene un tema que es El amor desolado. Me tocó conocer este tema un día que en un recital de Alberto Cortés lo presentó y dijo que había sido un homenaje a un querido amigo de él, que era Waldo de los Ríos, que se mató por amor. Entonces le hicieron este tema, Vicente Fernández es la letra y Alberto Cortés en la música. Y es tan profundo, que bueno, después tomó un vuelo impresionante, ¿no? Sobre todo en la voz de Jorge Falcón como tango. Yo hago una interpretación que me imita, pero espero que les guste. Bueno, dale, vamos. Yo puse el esfuerzo, ella la desgana, el hondo silencio, ella la palabra, yo senda y camino, ella la distancia, yo puse los ojos, ella la mirada, quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura, ella tronco y rama. Para que la cuenta el amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento, yo todo montaña, yo pura resina. Ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella, Dios lo sabe. Nunca puso nada, nada, nada.
excelente. Tremendo. Muchísimas gracias, Héctor, por deleitarnos con tu interpretación. Gracias a ustedes. Y ahora sí, quería abrir, tenemos casi 10 minutos para abro el debate. ¿Y qué es lo que se viene de acá en más con respecto a lo que pasó el domingo? Después que la quería matar y me terminé matando. Bueno. ¿Qué es lo que se viene con respecto después de la victoria del domingo? ¿Qué es lo que se viene cada uno? Me gustaría su opinión. ¿Qué es lo que se espera de acá a 2027? Pensando por Mariela, ¿no? Sí. Bueno, pregunta bastante compleja. Nos mató. O sea, veníamos de un tangazo, estábamos todos sintiendo ese Yo amor. estaba muerto, porque yo me había suicidado. Vos quedaste viva. Sí, sí. Entonces vos hablas. No, bueno, creo que lo que te comentaba en un principio es un deseo. No me animo a opinar demasiado porque no estoy en el tema. Pero, o sea, sí estoy en el tema, pero digo, no en la interna. La pregunta sería si ustedes creen que el presidente de la nación, más que el gobierno, entendió el mensaje de nuestro pueblo, ¿no? Yo lo que creo que el gobierno viene a hacer, tiene su programa y no le interesa absolutamente nada. O sea, si hay algo que se puede observar es que trajo un programa que es un negocio enorme para unos pocos y lo está llevando adelante y no importa quién, porque no importa jubilados, no importan las personas con discapacidad, no importa las universidades, no importa los comerciantes y empresarios. O sea, él tiene que terminar su mandato con el plan que vino a hacer y yo creo que no va a haber nada que lo detenga. Ahora la mirada de Pablo. Es la misma. Yo creo que él, estamos hablando de Milei, no le pidamos peras al olmo. Si él llegó, me siento como Firmenich cuando le preguntaban si tengo que dejar las armas. Firmenich, ¿qué decía con Montonero? Si llegamos a este lugar con las armas, ¿por qué las voy a dejar? Bueno, me pongo con Milei. En vez de Milei, si llegó insultando a los discapacitados, cerrando todo aquello que tiene que ver con lo que se llama justicia social. ¿Para qué va a cambiar? Porque él tiene un núcleo duro, es verdad, que lo va a seguir apoyando, va a morir con las botas puestas, y le responde a ese núcleo duro. Tanto, pensá que en la votación ahora se le está dando vuelta como la clase media, pero los sectores de clase alta y paradójicamente los sectores de clase baja mantiene el voto, por lo menos en provincia de Buenos Aires. El que se le varió es clase media, tanto que sea que de nuestro lado, del peronismo, como de aquel sector liberal que no nos quiere, pero que había apostado a Milei y que ahora no le convence tanto. Primero hay que pasar octubre. En octubre te digo, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires que el resto de la provincia. Ahí tocaste un tema... Y yo siempre toco el tema de mierda, ¿viste? Me, una cosa me así, resulta pero no muy tengo otra similar forma. a aquel, digamos, a ver, trato de ser, digamos, pues si no al peronismo después nos dicen que somos golpistas, creo que Milei tiene que cumplir su mandato, pero sí lo que estoy viendo, lo que me parece a mí, es que es muy similar a aquel octubre del 2001, aquella elección entre Duhalde y Alfonsín, que termina ganando Duhalde, Sí. y 2 meses después pasa lo que pasa aquel 20 de diciembre. Hay que ver si se replica el corralito, Pero si aumenta muchísimo la gran dólar. pregunta que me hago, No sé. y que también pongo en discusión, y que tiene que ver con esta elección, más allá del triunfo y de que los peronistas fueron a votar, y también gente no peronista fue a votar también por la lista obviamente de Magario y la de Catopodis, que son los dos grandes ganadores de esta elección, en la primera y en la tercera. 52% y 46, 47 que saca Catopodis. Pero la gran pregunta es los 5 millones de personas que no fueron a votar, de las cuales los medios no hablan. Hubo 5 millones de personas que no fueron a votar. Muchos no irán a votar porque antes adherían a Milei, no se sienten interpelados por el peronismo y van a quedar ahí. O sea, cuando el peronismo, yo no sé en octubre ahora, pero en algún momento se tiene que sentar, tiene que encontrar una conducción, tiene que ver a dónde vamos y tiene que esbozar un plan. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos privatizar, estatizar? Dime qué sistema económico tienes y de producción y te diré qué sistema político
voy a llevar adelante. Acá, eso es lo que tenemos que lograr. El director de nuestro canal. Los 5 millones de personas que no fueron a votar es porque no tenían plata para viajar. Bien. Es simple, es sencillo. No hay que buscarle mucho la vuelta. No. El día 15 ya no tenían plata. Bueno, eso seguro. De hecho, lo bueno, los colectivos eran gratis. En este sentido. Pero, no eran gratis. Eran gratis en la provincia de Buenos Aires y en los distritos. En capital de la provincia no. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay mucha gente que viaja, si toma colectivos que atraviesan la capital a provincia, no eran gratis. No, seguro. Entonces, de hecho, por la ruta 205 en el conurbano, el 51 viene de Cañuela hasta Constitución. Claro. Y si sos de San Vicente y tenés que ir a votar a Guernica, no te lleva gratis. No, eso que seguro. pagarlo. Eso seguro. Y el 71, hay un montón de colectivos. Por eso no es tan así. Y ahí están los 5 millones de personas que no fueron a votar. Que, a ver, uno piensa, si iban a ir a votar a Milei, mejor que se hayan quedado en la casa. No, yo creo que hay muchos que iban a votar o que antes han votado a Milei porque no creen en el peronismo y que no se vieron interpelados en votar, más allá de que puedan viajar o no viajar. A mí me tocó votar en el centro de Lomas de Zamora, Escuela Urquiza, donde hice el Jardín de Infantes, y hice todo el periplo de Capital, llegando a la estación de Lomas, y me tendría que haber tomado 543, y caminando 10 cuadras. Llega. El tema es que muchos no fueron porque no le vieron la necesidad. Quizás en octubre sí, porque hay candidatos más conocidos. Del lado de ellos, Esper, me es repugnante, pero es más conocido. O en el caso nuestro, Tayana. Vamos a ver cómo se dan las circunstancias. También hay que ver las circunstancias políticas nacionales. ¿Qué pasa? Ahora venimos con el viento de cola del 3% de Carina. Por ahí, si los libertarios se recomponen y tienen otra situación, no sé si tenés tanto vuelco de votos a favor del peronismo. Hay que ver, en esto no tengo la bola mágica. A ver, todas las encuestas decían que ganamos por 3, 4% el peronismo. Ganamos por el 15%. Claro. Todas. Frente a esto de la gente que no Es fue cierto a votar, me parece que es clave preguntarse por qué no fue a votar. Más los votos en blanco, porque hubo voto en blanco también. Más los votos Y en desde blanco. el caso, bueno, al menos lo que nos compete a nosotros como peronistas, incluyo también a los kirchneristas, ver de qué manera vamos a conquistar nuevamente a esas personas, ¿no? O sea, qué propuestas vamos a tener, porque es una representación que Pero ya que es no un está partido siendo. jugado, porque las listas nacionales ya están hechas. O sea que ya sabemos quiénes son los candidatos. Lo que yo creo, humildemente, ¿no? A actitud personal, creo que la situación de defender los territorios y defender los barrios y reconocer a quién vas a votar, porque la gente de las secciones No, seguro. sabe quiénes son, es el diputado de la sección, sabe quién es el concejal. Ahí creo que ahí se sabe, ahí se definió una situación clara. Si votás un streaming y votás a un dirigente barrial que lo viste toda la vida yendo de tu barrio al otro barrio, obvio. Sí, también lo que Y eso es Eso importante. seguro. Pero lo diputado nacional, la lista nacional, va a haber una cuestión clara ahora. Ya está jugado ese partido. También lo que Está jugado, los demostró- candidatos está, de ya hecho, sabemos quiénes son. es en un mes. En un De mes hecho, sabemos es un quiénes mes. son. ¿Y por En un qué debería cambiar la situación si lo que ocurrió acá fue que acá no se definió si el peronismo y la libertad avanza? Había muchas listas más. Todas las listas que siguen abajo vienen con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5%. Eso define que la gente que aunque no sea peronista votó en contra del gobierno. No, por supuesto. Y eligió a la mayoría. En Como le tercera pasó a la sección. vez a Alberto Fernández la otra vez. En tercera sección electoral teníamos 15 boletas. No, no, 15 boletas. hay Y algo lo que sí también- sabe la gente ahora es que lo que sí tiene claro la gente ahora, que nadie lo puede desconocer a cualquier ciudadano común que ves por la calle, que el DNU que le votaron en contra al presidente era a favor de la discapacidad y de los jubilados. No, por supuesto. Entonces sabe que esos que va a votar ahora le pueden cambiar la vida. O sea que no creo que cambie tanto la elección, No, porque y- ya está consciente de que la elección nacional, porque esta fue una elección nacional, la provincial, la nacionalizaron ellos, Exacto. y me parece que la gente, cualquier persona de común, sabe que un diputado nacional te afecta a vos. No, seguro. No, y además hay un tema también. Uno trata de ser cauto porque Que- hemos visto que- en todos estos días se manejaban encuestas
que decía que ganábamos 2-3%. En los últimos días, en La Nación Más, no se les caía la cara Cierto. de vergüenza. Cierto. Decía que No, pero perdíamos ojo. por 3 puntos abajo. Es cierto. ojo. Y cuando terminó la elección, Ojo, Axel. se estaba diciendo que estaba perdiendo. Claro. Te Ojo. invito a acordarte de Alberto Fernández cuando gana la primera Sí. paso, tuvo una cantidad de votos aplastante. Sí. Cuando fue a la elección final, No tanto. no fue tanto, ahí No, cambió. por eso. Estamos en la misma situación. Esto fue una paso, aunque no existiera. Sí. Y ahora viene el verdadero juego. Siempre Es la internas, no general. importa que existan o no, la sobre todo en el interna está. peronismo. No, Siempre pero tenemos internas. una La cosa que interna yo está. quería introducir es que aquello que se pensó en algún lado en la provincia de Buenos Aires y que tenía que ver con el desdoblamiento de las elecciones, se demostró que era viable, se demostró que era lo correcto a hacer. Salió de carambola por el 3% Salió, de Karina. salió. En el Si acuerdo no, de hoy lo Axel estabas con- colgando Yo- Axel de la, En de el la acuerdo Plaza de de Mayo. Axel con intendentes. Pero no es menor el 3%, porque parece que ganamos No, por el es- 3% y nada más, ¿no? O sea, hay es un que es plan un de montón. gobierno que afecta a las grandes mayorías. O sea, Sí. cierran 15.000 pymes desde que asume Pero Milei hasta el día de hoy. Estábamos ahí, yo creo que mucha gente decidió el voto los últimos 2-3 días y vos pensá, de ganar 2-3 puntos, donde hasta el propio gobierno hubiese dicho, bueno, perdimos ahí nomás 2-3 puntos a 15, No, pero- es un montón que hasta ni siquiera los propios compañeros Bueno, ahí te tenían das el cuenta dato. que hay una Ojo que hay- estrategia. Ojo que hubo una declaración también del gobernador, de Axel, donde él dice, y bueno, si ganamos por 2 o perdemos por 2, es lo mismo. No, no se tenía el dato porque había No, mucha gente se ganó por 15. descolgada que decidió en eso. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez hay menos adhesión a los partidos o a las ideas y hay más electorado que vota en ese momento y se decide en ese momento. El pueblo siempre sorprende. O sea. No, por supuesto, y esto también hay una corriente, no quiero citar porque es políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer. Me acuerdo hace mucho, elección entre Chiche Dualde y Fernández Meijide, donde tenías el aparato, tenía todo, metían votos tuchos y sin embargo había una oleada que votaron a favor del Frente Grande, del Frepaso, y no se puede evitar. Bueno, que hubo una oleada que no se pudo evitar. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Pero será de Dios y la Virgen. Nos hemos quedado sin tiempo. Tendríamos que hacer por lo menos 3 horas. No, pero con Como una está para bien. poder- Nah, estamos bien. Así que Con esto. gracias a Pablo, gracias a Mariela. Gracias a vos. No, por Y- supuesto. Gracias por invitarme y por el Federico de Alvear. Y por los tangos. Y decirle a Héctor, en principio Héctor, decinos dónde, si la gente te quiere buscar en alguna red, dónde te puede buscar. Y, Por mi nombre, Héctor Vecchio, me van a encontrar en Instagram, en Facebook, en fin, ahí me van a ubicar. y cerramos con Héctor y con una canción que tiene que ver, yo creo, con estos días, una canción de Cacho Castaña, ¿no? Exactamente, septiembre del 88. Ah, muy bien. Nos vemos, hasta la próxima. Viva Perón. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia. Me alegra mucho saber que todo está bien. Acá la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no encuentra destino. No sé qué pasó, pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieran sus calles que antes reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes
que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira, el pueblo se escapa pero no hay salida. Si hasta los gorriones de tanta promesa se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Me alegra mucho saber que todo está bien. Acá la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que nunca se debe de perder y es la esperanza. Si vieras qué linda está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina hay una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de 4 atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Volvé cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Gracias Mariela, gracias Pablo, gracias Héctor. Nos vemos hasta el próximo martes. Gracias a ustedes.